Triple Alianza, México-Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. México-Tenochtitlan es fundada por habitantes que provienen de un lugar llamado Aztlán, lugar de las garzas, por eso les conocemos como aztecas. Su ubicación temporal del Imperio Mexica es del año 1325 en el siglo XIV al siglo XVI, el 13 de agosto de 1521, el periodo postclásico. Con la conquista del imperio termina lo que es el México prehispánico. Provienen de un lugar llamado Aztlán, peregrinaron 200 años guiados por un dios llamado Huitzilopochtli entre los siglos XII y XIII. Su peregrinar de 200 años no nos ubica dónde se encontraba Aztlán. Buscaban un águila que estaba sobre un nopal devorando una serpiente en un islote, así que encuentran la señal en lo que es el lago de Texcoco. Es tan importante en la historia de nuestro país que incluso las monedas tienen esta representación en una de sus caras. Se funda la ciudad en 1325 en honor a su último guía, que era Tenoch, y por eso recibe el nombre de Tenochtitlan. Una vez instalados, reescribirán su historia, quemaron algunos códices para relacionarse con la nobleza tolteca y también con la inteligencia de Teotihuacán. Adoptaron el culto a Quetzalcóatl. Primero existe Teotihuacán, que es una civilización muy importante, el lugar donde los hombres se hacen dioses. Cuando desaparece, en el año 750, surge la civilización tolteca, que es sobrevivientes de Teotihuacán con algunos chichimecas y se vuelven unos guerreros muy importantes. Se refuerza el culto a Quetzalcóatl y por eso los mexicas lo retoman como si fuera parte de sus antepasados. Se funda en el territorio de Azcapotzalco, ya tenía dueño, así que en un principio tuvieron que pagar un tributo muy importante, era muy caro, pero aprovechan la enemistad que tienen algunos pueblos con los que les cobran el tributo y después los van a doblegar. Para poder sobrevivir tenían que sembrar sobre el lago, así que desarrollan un sistema que le llamarán chinampas. Ahí empiezan a desarrollar muchas actividades. Esto se ubica en el centro de la Ciudad de México. Esta es la catedral y así se hubiera visto el Templo Mayor y algunos otros edificios importantes. Aquí incluso hay un museo actualmente. Tenemos el Templo Mayor y todas estas construcciones. La Triple Alianza la forman en 1428 y son dirigidos por México-Tenochtitlan, el más poderoso, Texcoco y Tlacopan, con sus objetivos: expandir su territorio, administrar rutas comerciales, imponer su hegemonía, cobrar tributos, supremacía militar, van a obligar a los demás pueblos a que paguen tributo. Dominaron a más de 340 pueblos a los que les exigían tributos. Toda esta gran parte de Mesoamérica fue la que controlaban, de la que recibían muchos productos. Si el tributo era voluntario, el pago era menor, podían elegir a sus gobernantes, pero si querían pelear y eran doblegados, el tributo debía ser mayor y el gobernante lo elegían los mexicas. Por eso tuvieron que hacer muchas guerras y crearon otras guerras, que eran las guerras floridas, para conseguir prisioneros, para desarrollar las construcciones, las obras públicas y principalmente sacrificios humanos, demasiados. Se dice que llegaron a ser muchos, pero muchos por día. Les sacaban el corazón para ofrendarlos a sus dioses. No logran dominar a todos los pueblos y los señoríos independientes fueron Tlaxcala, como lo conocemos, los purépechas en el territorio occidente de Michoacán, Huejotzingo en el estado de Puebla y Meztitlán en Hidalgo. Aquí tenemos el mapa, Tlaxcala, los purépechas, toda esta región. Aquí está Huejotzingo y aquí tenemos a Meztitlán, entre otros, por ejemplo, Tototepec y Yopitzingo. Pirámide social. En la parte superior está el emperador o Hueytlatuani. Su segundo es el Cihuacóatl. La nobleza, conformado por los Pipiltin, que eran nobles, sacerdotes y gobernantes. Tlazopipiltin, que eran descendientes, conformados por la antigua nobleza y entre ellos elegían a los gobernantes. Los Macehualtin ya no pertenecen a la nobleza, se organizaban en calpullis, grupos emparentados por un ancestro común, debían servir en el ejército, desarrollar las obras públicas de construcción, pagar tributos. Los Tlacacotin, una categoría similar a de esclavitud. Si alguien libre, que era Macehualtin, podía venderse temporalmente como esclavo para pagar deudas. Los comerciantes eran llamados pochtecas en náhuatl y era un grupo muy poderoso e influyente que llegó a organizarse en una especie de gremio con autoridades propias, intercambiables
intercambiaban productos, noticias, secretos, incluso con los pueblos enemigos al Imperio Mexica. Eran considerados como embajadores, podían gestionar créditos y administraban los mercados. Gran intercambio que se generaba en Tenochtitlan. Su ubicación decíamos que es en la cuenca del altiplano central de México, de 1325, siglo XIV, al siglo XVI, en el periodo postclásico. Sus actividades económicas, lo más importante, fíjense que era el cobro de tributos, les generaba grandes ganancias. Con la guerra recibían también esclavos para mano de obra o cautivos para sacrificios. Religión politeísta. Sembraban y consumían maíz, frijol, chile, calabaza, nopal, maguey, amaranto, chía, chayote, peces del lago de Texcoco, capulín, tejocote, diversas aves. En el comercio utilizaban principalmente el trueque, es el intercambio de un producto por otro. Sus monedas eran, por ejemplo, el cacao, muy apreciado, canutillos, o es el popote que lleva en medio de las plumas, relleno de polvo de oro, plumas de aves preciosas, e intercambiaban noticias e ideas, hasta dioses. En la educación, los nobles iban al Calmeca, que era como ir a la universidad, para ser dirigentes guerreros, sacerdotes o administradores del imperio. Aprendían relatos históricos, escritura pictográfica, elaboraban códices o libros en piel o en papel amate, elaborados con corteza. Escribían ahí su historia, el funcionamiento ceremonial y religioso, dominio del náhuatl, administración pública, tácticas de guerra, y estudiaban códigos legales que regulaban la vida social. O sea, eran abogados, religiosos, militares, historiadores o estudiaban literatura. El Tepozcali, una escuela para la gente común, había una en cada barrio. Les enseñaban técnicas agrícolas, uso y manejo de armas y algunos oficios, como ir a una escuela secundaria técnica. Las escuelas mexicas tenían una educación muy estricta. Los jóvenes eran sometidos a extenuantes actividades para forjar su carácter. Cuando regresaban de la escuela estaban listos para formar una familia. Las mujeres también iban a las escuelas. Les enseñaban religión, cuidado de la familia y preparar alimentos. Los dioses Quetzalcóatl, el dios principal, Tlaloc de la lluvia, Huitzilopochtli de la guerra y del sol, Tezcatlipoca del cielo nocturno y de la destrucción, Huehueteotl, el dios viejo del frío y del fuego, era el que daba y quitaba el frío. Xipetotec, dios que le habían arrancado la piel o desollado, se le relacionaba con los ciclos de la agricultura y de la primavera. Tonantzin o Coatlicue, diosa madre, diosa de la vida y de la muerte. Mitlancíhuatl, diosa de los muertos, que habitaba el inframundo. Esta es Tonantzin. Se considera que tenía todos estos colores, y en 1531, cuando aparece la Virgen de Guadalupe, tiene gran similitud con Tonantzin.